Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que súper bien porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que les aseguro que les va a dejar sin aliento. Prepárense porque vamos a revivir, analizar y diseccionar uno de los eventos más resonantes en el universo de las series turcas, la noticia que estremeció a fans y medios por igual, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, lo escucharon bien. El 15 de julio de 2025, el mundo de las celebridades turcas se paralizó. Y aunque ya han pasado unos añitos, la verdad es que la noticia sigue viva en la memoria colectiva, y en las redes sociales, por supuesto. ¿Por qué? Porque involucra a dos de las estrellas más queridas, más influyentes y más mediáticas de Turquía, y porque, bueno, ya lo irán descubriendo. Pero antes de adentrarnos en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y de esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del fascinante mundo de las series turcas y sus estrellas. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, un like si este tema les interesa. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, Hande y Kerem. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca de renombre internacional. Una verdadera bomba de talento y belleza, conocida por su carisma, su profesionalismo y por supuesto por sus numerosos proyectos exitosos. Kerem Bürsin por su parte es un actor igualmente reconocido, con una trayectoria impecable y un magnetismo que cautiva a la audiencia. Juntos protagonizaron la serie que revolucionó el panorama televisivo mundial, Love is in the Air. Si aún no la han visto, corran a hacerlo. Es una joya que los atrapará desde el primer episodio. En Love is in the Air, Hande y Kerem interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva, que traspasó la pantalla. La magia entre ellos era palpable y el público no tardó en notar la conexión. Los rumores de un posible romance comenzaron a circular con fuerza, y los fans, como siempre, soñaban con que esta conexión fuera real. Y sus sueños se hicieron realidad. Hande y Kerem, después de mucha especulación, decidieron confirmar su relación. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron de alegría y emoción. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como un cuento de hadas hecho realidad para muchos. Durante meses fuimos testigos de un romance digno de Hollywood. Vimos fotos, vídeos y declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor eterno. Se les veía felices, radiantes y disfrutando de su relación. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, compartían momentos íntimos, asistían a eventos y en general, parecían la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus fans los adoraban, los apoyaban y vivían cada momento de su relación como si fuera propio. Viajaban por el mundo, se dedicaban mensajes románticos en público, y cada aparición suya era un evento. Eran la pareja dorada de Turquía, y sus nombres eran sinónimo de éxito. Todo parecía un cuento de hadas, pero como en toda historia, el destino tenía un giro inesperado reservado. Y entonces, llegó el 15 de julio de 2025. La noticia saltó a la luz en todos los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Hande y Kerem, después de más de un año de relación, habían decidido poner fin a su romance. ¡Boom! ¿Se imaginan el impacto? Nadie o casi nadie se esperaba semejante noticia. El shock fue generalizado y la decepción se extendió por el mundo. Y como suele ocurrir en estos casos, la noticia vino acompañada de un mar de especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, se lanzaron a investigar y a especular sobre los motivos de la ruptura. Las portadas de las revistas, los programas de televisión y las redes sociales se inundaron de análisis, teorías y conjeturas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de las presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Las versiones eran múltiples y variadas. Algunos incluso mencionaron la posible existencia de terceras personas, alimentando aún más la controversia. Pero como siempre la verdad real, solo la conocían ellos dos. Las razones exactas de la separación permanecieron en el ámbito privado, y el misterio alimentó la curiosidad y la especulación.
Lo único cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido tanto tiempo, energía y emoción en la relación de Ande y Kerem. Y como es natural, el Internet se inundó de mensajes de apoyo, de tristeza y de nostalgia por lo que fue. Muchos se sintieron decepcionados, y otros simplemente respetaron la decisión de la pareja, aunque con el corazón roto. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque la separación de Ande y Kerem no fue una separación cualquiera. Por alguna razón, o quizá por varias, la ruptura generó un debate intenso y polarizado en las redes sociales. Un debate que en muchos casos traspasó los límites del respeto y se convirtió en una especie de guerra virtual entre los fans de cada uno. Algunos se posicionaron a favor de Ande defendiéndola a capa y espada, y atribuyendo la ruptura a Kerem. Justificaban sus acciones, defendían su derecho a tomar sus propias decisiones, y criticaban cualquier comportamiento que pudiera haber contribuido a la separación. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, culpando a Ande de la situación. Analizaban cada gesto, cada palabra, y buscaban razones para justificar la postura de Kerem. Y como siempre hubo quienes tomaron partido por ambos, entendiendo que una ruptura, por norma general, es algo que involucra a las dos partes. Intentaban ser imparciales, entendiendo que la situación era compleja y que nadie podía juzgar las decisiones de los demás. Este ambiente de tensión y especulación, lamentablemente, se trasladó también al ámbito profesional. Se comenzó a especular sobre el futuro profesional de ambos. ¿Cómo les afectaría la ruptura a sus carreras? ¿Podrían trabajar juntos en el futuro? ¿Sería posible una reconciliación, aunque sea en el plano profesional? ¿Afectaría su imagen pública la separación? Las preguntas eran muchas y las respuestas, como es habitual, eran pocas y confusas. Los rumores sobre nuevos proyectos, posibles colaboraciones y futuras relaciones sentimentales inundaron los medios y las redes sociales. La presión mediática, sumada a la expectación de los fans, intensificó la situación y generó una atmósfera de incertidumbre. Los fans, ansiosos por saber qué pasaría, se aferraban a cada rumor, cada foto, cada comentario, buscando pistas sobre el futuro de sus ídolos. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, tanto Ande como Kerem continuaron con sus carreras profesionales, demostrando su profesionalismo y dedicación. Ande siguió protagonizando proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía y del panorama internacional. Sus trabajos posteriores fueron aclamados por la crítica y el público, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, también siguió adelante participando en nuevas producciones, manteniendo su popularidad y demostrando su talento y versatilidad. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacían era, ¿realmente habían superado la ruptura? ¿Podían ser amigos? ¿Se habían hablado después de todo lo que pasó? ¿Existía alguna posibilidad de reconciliación, aunque fuera en el futuro? El morbo y la especulación seguían vigentes, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en otro capítulo de esta historia. Porque, aunque parezca mentira, el tiempo cura las heridas, o al menos las suaviza. Y con el paso de los meses, la relación entre Ande y Kerem pareció suavizarse. Se dejaron de lado los comentarios y las indirectas en redes sociales. Y poco a poco la tensión pareció disminuir. Ambos demostraron madurez y profesionalismo al abordar la situación. Intentaron mantener un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre el tema. Y aunque no volvieron a verse juntos en público, y evitaron cualquier encuentro casual, no se lanzaron indirectas ni hicieron comentarios despectivos sobre el otro. Se respetaron mutuamente y demostraron que, a pesar del dolor y la decepción, era posible mantener una relación cordial. Es más, en alguna ocasión, se han dedicado palabras de respeto y admiración mutua. Estas declaraciones, aunque escasas y discretas, fueron recibidas con alegría por los fans, que celebraron la madurez y la civilidad de ambos. Demostraron que, a pesar de los sentimientos encontrados, la amistad y el respeto podían prevalecer. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un acontecimiento mediático de gran magnitud que sacudió al mundo de las series turcas. Una historia de amor que comenzó con un flechazo en la pantalla, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y que, lamentablemente, terminó con una separación inesperada. Un evento que generó debate, especulaciones y, por supuesto, un montón de sentimientos encontrados entre los fans. Y que, a día de hoy, sigue siendo recordada y comentada.
El impacto de esta ruptura trascendió la vida personal de ambos actores. Sus carreras profesionales, su imagen pública y la percepción que el público tenía de ellos se vieron afectadas. La presión mediática, los rumores y las especulaciones generaron un ambiente de incertidumbre que, a pesar de todo, ambos supieron afrontar con madurez y profesionalismo. La historia de Hande y Kerem, con su principio, su desarrollo y su final, es un reflejo de la fragilidad del amor, la presión que sufren las celebridades y la fuerza de la opinión pública. Es una lección sobre la importancia del respeto, la madurez y la capacidad de superar las adversidades. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Hemos repasado juntos la impactante noticia de Hande y Kerem, desde el anuncio de su relación, hasta la trágica ruptura, pasando por el impacto mediático y las especulaciones que la rodearon. Hemos analizado las consecuencias, los rumores y, por supuesto, la reacción de los fans. Hemos sido testigos de un capítulo importante en la historia de las series turcas, un capítulo que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaron de la ruptura? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, aunque sea como amigos? ¿Quién creen que tuvo la mayor dificultad para superar la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les prometo más chismes, más análisis y más sorpresas. Adiós.